Un segundito, de aquí hay una compañera mandando un mensaje. Ya, ahora sí. Entonces vamos a partir la clase de hoy, eh, que es nuestra última clase antes del receso. Que recuerden que tenemos receso de, como uno le decía en el colegio, vacaciones de septiembre, como, como les dicen a los niños. Así que tenemos receso toda la próxima semana, ¿ya? Así que volvemos a clases el martes 24. El martes 24 volvemos a nuestras clases, ¿ya? Entonces, al igual que la clase pasada, me parece que es bueno partir un poquito recordando a grandes rasgos lo que vimos la clase pasada, ¿ya? Y si hacemos memoria, hablamos de signos vitales, ¿cierto? Y ahí en su power eh, aparecía el estado de conciencia, que aparece nombrado solamente, ¿cierto? Porque no aparecía al detalle, pero quizás en otro momento, si tenemos tiempo de eso, lo podemos tratar. Pero hablamos principalmente de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura corporal y presión arterial, ¿cierto? Y como, como elemento común entre esos cuatro, yo les comentaba que uno de los aspectos importantes cuando ustedes estén con sus pacientes es encontrar el momento adecuado para poder controlar los síntomas, ¿ya? Y ahí hablábamos de que estos tienen que ser evaluados o controlados en reposo, ¿ya? Y conversábamos también que el concepto de reposo, quizás para un adulto autovalente como nosotros, versus un paciente que requiere nuestros cuidados, como los que van a estar o ya están con ustedes, puede ser muy distinto. Que para sus pacientes quizás un cambio de posición, un ponerse de pie, una ida al baño, eh, en contacto con alguna persona, profesional de la salud, etcétera, puede significar un esfuerzo. Por lo tanto, siempre había que esperar, ¿cierto? Unos 20 minutos, que el paciente volviera, ¿cierto? A estar tranquilo y ahí recién controlar los signos vitales, porque si no podíamos encontrar frecuencias cardíacas elevadas, frecuencias respiratorias o presión arterial elevadas, pero a raíz del esfuerzo, ¿ya? Por lo tanto, era importante hacer esa pausa antes de controlar, ¿ya? Hablamos también de los distintos sitios anatómicos, ¿cierto? Por ejemplo, para controlar la frecuencia cardíaca. Ya yo les decía siempre como el más tradicional, ¿cierto? Es el que tomamos aquí en la arteria radial, ¿cierto? También podría llegar a ser en la cubital. Y el que es más fácil de ubicar y el que uno busca siempre en situaciones de emergencia es el carotídeo, ¿cierto? Se va por acá. Y ahí yo les hacía el énfasis en que cuando busquen pulso carotidio nunca a los dos lados al mismo tiempo, porque si no bloqueamos el paso de sangre, ¿cierto? En este sentido, para que llegue al cerebro y el paciente se puede desmayar, ¿ya? Luego, y lo otro que yo les hacía énfasis, ¿cierto? No solo ver la cantidad de latidos por minuto, sino que también observar si estos latidos tenían un ritmo que era siempre igual, ¿cierto? Un ritmo regular, o era un ritmo irregular, como en el caso de las arritmias, y también ver la fuerza del latido, ¿cierto? Luego hablamos de la frecuencia respiratoria, y ahí como concepto más importante era el hecho de no mencionarle al paciente que vamos a controlar la frecuencia respiratoria, ¿ya? Porque inconscientemente la respiración se altera. Entonces la técnica ahí, ¿cierto? Era hacer como que estábamos controlando el pulso, la frecuencia cardíaca, y mientras simulamos que estamos controlando, ver cómo se eleva y baja el tórax y ahí ir contando las
respiraciones por minuto, ¿cierto? Luego hablamos de la temperatura corporal y ahí, bueno, hablamos de que se usan los termómetros ahora principalmente digitales. Yo les decía como recomendación, déjenlos un poquito más después que suena el pitito, ¿cierto? Eh, También en condiciones obviamente de reposo. eh, y hablamos de esta característica especial que tienen al menos un cuarto de los adultos mayores, ¿cierto? Que es no presentar fiebre a pesar de tener una infección. Eso yo les decía tenerlo siempre en mente. Y ahí conversamos también de otros signos a través de los que ustedes habían podido darse cuenta y otros que yo les indicaba de cómo saber si un adulto mayor estaba cursando con una infección a pesar de no tener. Y finalmente pasamos a la presión arterial, ¿cierto? Vimos distintas técnicas, a pesar de que ustedes mismos comentaban que mayoritariamente se usan los aparatos digitales, aunque los de mercurio son los más confiables, ¿cierto? Dijimos que la presión se componía de dos cifras, una que era la primera, que es la presión sistólica, que cuando el corazón se contrae para mandar la sangre, y la segunda, la presión diastólica, que cuando el corazón, después de contraerse, se vuelve a relajar para volver a llenarse de sangre, ¿cierto? Entonces, por eso la presión arterial tiene dos cifras, como cuando uno dice 120 con 80, ¿cierto? Una es la presión sistólica y la otra diastólica. Eh, y creo que eso a grandes rasgos es lo que hablamos la semana pasada. Entonces, hoy vamos a partir con una, un nuevo tema que tiene que ver con las enfermedades más frecuentes. ¿Ven el PowerPoint? Sí, profesora, se ve. Ya, María, gracias. Entonces, como dice acá, vamos a hablar sobre las patologías crónicas más comunes. Las patologías crónicas son aquellas que, como dice en su Power, son de larga duración, ¿ya? Y en estricto rigor, una enfermedad crónica es toda aquella que dura de 6 meses en adelante, ¿ya? Si una enfermedad dura más de 6 meses en una persona, podemos hablar de una enfermedad crónica, ¿ya? Como son enfermedades de larga duración, que generalmente acompañan a la persona durante un transcurso grande o si no, de por vida, son de progresión lenta, no como una enfermedad aguda en que los síntomas aparecen de un día para otro y al día siguiente están más intensos y al día que sigue más intensos todavía hasta que llega un pic y después empieza a bajar. En este caso no, la progresión es lenta, puede ser meses o años, ¿ya? Em, y van progresando, cada vez son más severos, ¿ya? Em, bueno, dentro de las que eh, son más prevalentes, es decir, que son más comunes, y que vamos a ver también en la clase, están las enfermedades cardíacas, como dice acá, los infartos dentro de las cardíacas, el cáncer, las enfermedades respiratorias, la diabetes, ¿ya? Y que además coincide con que son las principales causas de muerte en el mundo, ¿ya? Como se menciona acá, son responsables de más del 60% de las muertes a nivel mundial, ¿ya? Como dice acá, otra de sus características, pues ya lo mencionamos, recuerden silenciar sus micrófonos, por favor, para que no se desconcentren. Otra de sus características, como dice acá, es que gran parte de ellas son irreversibles. Muchos de los tratamientos están enfocados en poder disminuir los síntomas, en quizás causar alivio a las personas, pero muchas de estas no tienen una cura,
no tienen un tratamiento en el cual la persona deje de tener esta enfermedad. Obviamente hay excepciones, pero la gran mayoría, el tratamiento no es curativo, ¿ya? Sino que es solamente para evitar, eh, para disminuir la severidad de los síntomas o también para evitar las complicaciones de la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, que es una de las enfermedades crónicas más frecuentes, más conocidas, el tratamiento tiene dos o tres escalones, ¿ya? El primer escalón, ¿cierto?, es intentar controlar los niveles de azúcar en la sangre, que es lo que caracteriza la diabetes, niveles elevados de azúcar en la sangre. Entonces, el primer nivel está enfocado a disminuir estos niveles de azúcar a través de la dieta, ¿cierto?, de la alimentación y del ejercicio principal, ¿ya? Cuando eh, eso no es posible, cuando el paciente mejora su alimentación, comienza a hacer ejercicio y aún así que con valores altos de glicemia, que es el azúcar en la sangre, tiene un segundo escalón, que son los medicamentos orales. ¿Ya? Ahí tenemos la metformina, la glibenclamida, ¿ya? Pero estos medicamentos están enfocados a bajar la glicemia, ¿ya? A disminuir los niveles de azúcar en la sangre. Pero eso no va a significar que la persona ha dejado de ser diabética o se le ha pasado la diabetes, ¿ya? Solo significa que estamos controlando los síntomas. Y al lograr tener controlados los síntomas, se evitan las complicaciones de la diabetes, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene por mucho tiempo niveles elevados de azúcar en la sangre, hay ciertos órganos que se empiezan a dañar a raíz de sustancias que se producen cuando el azúcar está alto, ¿ya? ¿Cuáles son esos órganos? Por ejemplo, la retina. Entonces se genera lo que se llama retinopatía diabética. Por eso las personas con diabetes mal controlada pueden dejar de ver, ¿ya? O por ejemplo, el riñón también se daña por niveles elevados de azúcar en la sangre por mucho tiempo. Entonces, si no se controla la diabetes, el riñón también se daña y se produce lo que se llama nefropatía diabética, que las personas pueden incluso terminar en diálisis, ¿ya? Eh, otro, otro órgano o estructura del cuerpo que se daña cuando hay niveles altos de azúcar por mucho tiempo son los nervios, sobre todo los nervios periféricos y también los vasos sanguíneos periféricos. Entonces tenemos lo que se llama neuropatía diabética y microangiopatía diabética. Entonces por eso las personas diabéticas a veces pierden sensibilidad en los pies. También les llega menor aporte de sangre a los pies. Después sufren lo que se llama pie diabético, que son estas heridas muy difíciles de manejar y que si definitivamente hay un mal manejo y no salen adelante, puede llegar a la amputación. Entonces, a lo que voy con esto es que una enfermedad crónica puede tener una larga historia en una persona y que el tratamiento no va a hacer que la persona deje, por ejemplo, de ser diabética. Solo vamos a reducir los síntomas. Como en este ejemplo que yo les pongo, lograr niveles normales de glucosa para evitar estas complicaciones que yo les daba como ejemplo y que se producen al no lograr controlar los síntomas, ¿ya? Pero aunque la persona tenga sus niveles de glucosa súper buenos, porque se toma los medicamentos todos los días y además hay ejercicio y come sano, no va a dejar de ser diabetes, solo está controlado, o como se dice en terminología médica, está compensado, ¿ya? Entonces, esa es la característica de las enfermedades crónicas, ¿ya? Eh, Profesora, disculpe, buenas tardes. hola, Yuli, Llegué muy tarde del trabajo. Disculpe, no hay profesora. problema.
Ya, profesora, una consultita. Dígame, Ahora que estamos en la diabetes, ¿sí? eh, por decir, los pacientes que se hinchan los piececitos, Ujú. yo pensé que era como retención de líquido, pero dice que puede ser de los riñones también, y Hay, tiene la diabetes. sí, hay hartas causas, porque la retención de líquidos es en el fondo porque el cuerpo no está logrando eliminar a través de la orina el líquido que sobra. Y eso puede ser por un mal funcionamiento del riñón. Ahora, el mal Ya. funcionamiento del riñón puede ser por la diabetes, por esta nefropatía que yo les digo, pero podría ser por otras causas. Por ejemplo, la hipertensión arterial, cuando no está controlada, también daña el riñón. O puede ser, no sé, que el paciente haya tenido en su vida muchas infecciones urinarias no tratadas bien y también se le haya dañado el riñón. O hay enfermedades netamente del riñón, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama riñón policístico, que el riñón se llena de quistes, se llena de muchos quistes, y a veces eso afecta también el funcionamiento. Entonces, Ya. puede ser por la diabetes, puede ser por la hipertensión, pero también podría ser por otras causas que no permiten que el riñón funcione bien. Ahora, cuando a las personas se les hinchan los pies, bueno, también puede ser por la edad avanzada, porque ya todos los órganos empiezan a funcionar eh, como no tan bien, como por el desgaste propio de la edad. Ahora, si la hinchazón de los pies es solo de un lado y no de ambos, ahí podría ser incluso una trombosis venosa. Ah, ya. Profesora, disculpe, eso justamente me estaban diciendo su hija porque hoy día amaneció la señora ¿Ya? con los dos pinchaditos y como una bolsa de agua. Yo no había visto eso. Mira, tanto tiempo y recién primera vez que pasó eso y me asustó. Pero así de repente no le había pasado. Sí, no, así de repente. En la noche, yo me vengo, lo dejo tranquila y cuando llegó el otro turno como a las 10 de la noche, 11 me encontró así hinchado, súper rápido. Ya. ¿Y tiene algún otro síntoma, algo como llamativo? ¿Cómo está la orina? Está ¿Está clarita, por eso dicen que es raro, porque le dieron la furosemida, ya? ¿Ya? le ¿Ya? dieron mitad y después de un rato le agregaron otra mitad, Ya. ¿Y con eso se le pasó? de a poco, Ya. de Ah, a pero poco empezó a trabajar. ceder. Igual me asustó porque primera vez que le pasa eso es a ella, pero Ya, sí tiene los riñones, todo eso. ya. Entonces, claro, quizás por ahí va la cosa. La furosemida es un diurético, es un medicamento hecho para como arrastrar el líquido hacia el riñón y que se elimine por la orina cuando hay exceso de líquido o edema. Entonces eso Ya, debiera ser suficiente. Pero va a haber que estar ojo ahí con el riñón porque a lo mejor del daño que ella ya tenía progresó y se va a haber que controlar ese tema. ya, profesora, gracias. Entonces, esto es importante. Cuando una persona tiene una enfermedad crónica, ya como la misma diabetes, ¿cierto? La hipertensión, etcétera, hay, como dice acá, algunas patologías infecciosas que van a ir a agravar las patologías crónicas. Por ejemplo, los pacientes diabéticos, cuando tienen alguna infección, generalmente se descompensan. Quiere decir que estaban con su glicemia, su azúcar súper bien controlada, en niveles normales, y les dio una neumonía y la glicemia por las nubes. Entonces, eso también ustedes tienen que estar, ojo, porque puede que su paciente esté súper estable, que la hipertensión, que la diabetes, se enferma, le da una infección urinaria y la glicemia por las nubes. Entonces, eso también hay que tener en cuenta cuando un paciente tiene enfermedades crónicas, ¿ya? Ya, profesora. Entonces, acá dice, ¿cuáles son los principales tipos de enfermedades crónicas? Vamos a leer. Dice, como ya se ha mencionado, son enfermedades de larga duración y de evolución lenta. Para la mayoría de estas patologías sí hay tratamiento. Si bien no siempre pueden resolver el problema,
reducen el riesgo de aparición de complicaciones y procuran garantizar una correcta calidad de vida de los afectados, que es lo que yo les comentaba hace unos segundos. Entonces, el primer gran grupo de enfermedades crónicas que vamos a ver hoy son las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué se llaman cardiovasculares? Cardio, del corazón, vasculares, vascular significa que es de los vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, generalmente no se afecta solo el corazón, sino que todo el corazón y todo el sistema circulatorio. Entonces, por eso se llaman cardiovasculares, no solo cardíacas, ¿ya? Eh, Recuerden que en uno de los videos que les mostré de la hipertensión, decía que cuando el corazón tenía que esforzarse más para poder mandar la sangre, las arterias, ¿cierto? Podían incluso engrosar su musculatura. Entonces, ese es un ejemplo. Si hay hipertensión y el corazón tiene que hacer más esfuerzo para mandar la sangre, los vasos sanguíneos también se afectan, ¿ya? Entonces, por eso, cardiovasculares, no solo del corazón. Como dice acá, son todas aquellas que afectan al corazón y a los vasos sanguíneos, que son el principal tipo de enfermedades crónicas. Yo de ahí les voy a mostrar un gráfico donde las enfermedades cardiovasculares lideran tanto en Chile como en el mundo en la primera causa de muerte, ¿ya? Bueno, acá dice, son la principal causa de muerte en todo el mundo. De hecho, solamente la insuficiencia cardíaca y los accidentes cerebrovasculares se les atribuye más de 15 millones de muertes, de las 57 millones de muertes que se registran en un año en el mundo. ¿Ya? Imagínense, casi como la población de Chile, los habitantes que tiene Chile son los que mueren en un año en el mundo solo por causa cardiovascular. O sea, es bastante, ¿ya? Eh, la insuficiencia cardíaca que aparece mencionada acá y nos sale descrita en detalle más adelante, es una enfermedad, como el nombre lo dice, insuficiente. El corazón, entre comillas, se hace insuficiente, como que a raíz del daño que ha sufrido, que puede ser, por ejemplo, por la hipertensión arterial, no es capaz de hacer bien su trabajo. Entonces pierde la capacidad de enviar la sangre a todo el cuerpo de manera efectiva. Entonces se generan una serie de consecuencias a raíz de este problema que tiene el corazón para hacer su trabajo. Y a raíz de eso se generan las muertes por insuficiencia cardíaca, ¿ya? Como dice en el Power, la mayoría de este tipo de enfermedades es altamente prevenible. Llegar a una enfermedad cardiovascular se puede prevenir. La mayoría de las enfermedades en los seres humanos tienen dos, eh, como dos vías a través de las cuales se puede llegar a enfermar. Uno es a través de la genética, que es lo que nosotros en nuestro ADN traemos como precargado desde la concepción, desde que nos formamos como humanos y que tiene que ver con lo que heredamos, ¿cierto? De los padres. Pero también sobre esta carga genética que nosotros tenemos que nos predispone a tener A, B, C o D enfermedad, entra a jugar el ambiente. Entonces, por ejemplo, si una persona trae en su ADN una susceptibilidad para enfermarse de colesterol alto, pero se alimenta sanamente, lo más probable es que no desarrolle el colesterol alto, ¿ya? Porque el ambiente, la alimentación, el alimentarse sano, va a ser más importante que lo que traigan sus genes, ¿ya? Entonces, a esto le llamamos la influencia del ambiente, ¿ya? Y dentro de esto, dentro de nuestro ambiente, el ambiente que nos rodea, nosotros podemos adoptar estilos de vida que pueden ser saludables o pueden ser no saludables, ¿ya?
qué es considerado como un estilo de vida saludable pensando en este tema, porque por supuesto hay un montón de conductas que se consideran saludables, pero pensando en las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, comer sano, hacer deporte, no fumar, controlar el peso corporal, ¿ya? Hacer deporte o actividad física, porque por ejemplo no es necesario, no sé, por decir un deporte, hacer natación 3 veces por semana, si lo hace maravilloso, pero no todas las personas podemos acceder a eso, ya sea por tiempo, por recursos, por cercanía, etcétera. Pero basta con que usted haga una caminata de 30 minutos todos los días a un ritmo rápido. Yo tenía una profesora que decía, como si fuera atrasado, como si fuera llegar atrasado, así de caminar, con que lo haga 30 minutos, al menos 3 veces por semana, ya se considera actividad física eh, dirigida a evitar la aparición de enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Entonces, claro, está descrito como deporte, pero en el fondo actividad física cuenta también, ¿ya? Entonces, comer sano, hacer deporte, no fumar y controlar el peso corporal. Entonces, todas estas actividades lo que hacen es garantizar que el corazón y el sistema circulatorio se mantenga sano, ¿ya? Y como dice acá, no lleguen a desarrollarse estas enfermedades que progresan lentamente, muy lentamente. De hecho, la hipertensión, no sé si ustedes lo han escuchado, pero le dicen el asesino silencioso, porque es tan lenta la progresión que muchas veces no da síntomas, sobre todo al inicio, no da síntomas o a veces da síntomas que pueden confundirse con otras cosas, hasta con estrés. Por ejemplo, una persona que tiene dolor de cabeza, le duele la cabeza todos los días, podría decir, es que estoy estresado. Y a lo mejor no es estrés, es hipertensión. O podría no tener nada, o a veces escuchar los zumbidos, ¿cierto?, en el oído y pensar que es otra cosa, y no, es hipertensión, ¿ya? Entonces, por eso son de progresión muy lenta, como yo les decía, a la hipertensión le dicen las vecinos silenciosas. Entonces, la hipertensión arterial, la cardio, de corazón, patía, de enfermedad química, que es cuando el corazón se queda sin sangre, como en un paro, ¿ya? Las miocardiopatías, mio, era de músculo, cardio, de corazón, el músculo cardíaco, patía, de enfermedad, o sea, las enfermedades del músculo cardíaco, ¿ya? Que son aquellas, la más común es a lo mejor lo han escuchado, cuando hablan de miocardiopatía dilatada, que en el fondo el músculo cardíaco, ¿cierto? El corazón, no sé, debería estar de este porte, sea grande. El músculo, como todo músculo que uno le da más trabajo, crece, ¿ya? Si el corazón está permanentemente trabajando en una situación de hipertensión arterial, va a tener más trabajo. Si un músculo tiene más trabajo, crece. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay hipertensión arterial de larga data, el corazón también crece y eso también trae problemas. A eso se le llama miocardiopatía, ¿ya? La vasculitis es la inflamación de los vasos sanguíneos y las arritmias. Que ya algo hablábamos la semana pasada, ¿cierto? Que cuando el corazón no, la semana pasada, la clase pasada, cuando el corazón no late a un ritmo regular. Entonces, todos estos y otros trastornos cardiovasculares pueden derivar en problemas letales, como la insuficiencia cardíaca, los infartos o las embolias, que es cuando un trombo, un coágulo, viaja a algún lugar del cuerpo y se aloja. El más grave, obviamente, es cuando se aloja en el cerebro o puede alojarse en el pulmón también. Son situaciones de eso. Ahora, cuando se generan estos trombos dentro del corazón, uno de los casos más frecuentes son con un tipo de arritmia. Entonces, como el corazón, que se llama fibrilación auricular, el corazón no logra
contraerse. Entonces, como que se contrae así, muy suavecito y muy rápido. Entonces, la sangre no logra salir completamente y queda como ahí, eh, como retenida. Y al estar la sangre retenida, se hacen coágulos. Esos coágulos en algunos de los latidos salen, pueden llegar al cerebro, pueden llegar al pulmón. Eso es un embolia, ¿ya? Les voy explicando todos los términos porque quizás hay algunos que no han escuchado o que no, no conocen completamente la definición. Por eso prefiero irselos explicando uno a uno. Entonces, la primera que vamos a ver es la hipertensión. Como dice acá, es una afección en la que la presión de sangre hacia las paredes de la arteria es demasiado alta, ¿ya? Generalmente la hipertensión se define como la presión arterial de, que está por encima sobre de 140 de presión sistólica y sobre 90 de presión diastólica, ¿ya? Por ejemplo, 642,92, ¿ya? Ahí ya sería hipertensión. Ahora, para hacer el diagnóstico no es suficiente con que una vez se haya encontrado esa cifra, ¿ya? Lo que se hace generalmente es en atención primaria, en este spam, citar a la persona 3 veces a la misma hora, dejarla en reposo unos minutos y tomarle la presión sentado, de pie, etcétera. Y si las 3 veces sale con la presión alta, ahí se declara hipertensión. También se puede tomar un holter de presión arterial, que son estas maquinitas que toman la presión durante 24 horas y después se ven los resultados, ¿cierto? Ahora, cuando tenemos una persona hipertensa, pero tiene cifras de presión sistólica sobre 180 y diastólica sobre 120, eso es una urgencia hipertensiva y hay que ir a la urgencia, ¿ya? En el caso de sus pacientes que son dependientes severos y no se levantan y no los pueden llevar, ahí llamar, ¿cierto? Dependiendo del tipo de cobertura que tenga el paciente, si quizás tienen contratado algún servicio estos de urgencia particular, etcétera. Pero esto es un riesgo muy alto de accidente vascular cerebral o que se rompa una arteria en algún otro lugar del cuerpo, pero estoy hablando del accidente vascular cerebral porque es lo que más uno ve, ¿ya? Entonces, es, sobre esto es una urgencia, ¿ya? En algunos casos, la presión arterial elevada no presenta síntomas. Si no se trata con el tiempo, puede provocar distintos trastornos, como hablábamos recién, como enfermedades al corazón, como hablábamos de la miocardiopatía dilatada. En el fondo, está tanto tiempo trabajando con esfuerzo ese músculo cardíaco que se dilata. Y los derrames cerebrales, que es lo que yo les mencionaba recién como accidente cerebrovascular, ¿ya? Entonces, Profe, sí, ¿puedo hacerte una pregunta? sí, ¿Se obvio. puede dar el caso de que la sistólica sea menor, o sea, y mayor la diastólica? Por No, ejemplo, que tenga 9,10. no, no debería, porque si tú lo piensas, en la sistólica es cuando el corazón se contrae, entonces el momento en que hace más fuerza sobre las arterias, por eso siempre es más alto, porque la Entonces segunda nunca se cifra puede, es cuando el sí, corazón está relajado, entonces no puede estar haciendo más fuerza cuando está relajado que cuando está contrayendo. ya, entonces no se Profe, puede dar disculpe, ¿se eso. pueden juntar las Ya, dos o aproximar mucho las dos? Sí, podría ser, pero ahí sería ya en un paciente que está en condición ya muy deteriorada, ya probablemente en etapa pre-muerte. Ah, ya, Ya gracias. el corazón ya se contrae muy suavemente, sería como en esa condición. Ya. Entonces, acá les quería mostrar, mostrar acá en el otro para poder mostrar esto.
¿Ven la imagen que dice clase 3? No, Voy a hacer lo mismo que la clase pasada. Dejar de compartir y compartir con nosotros. Ahí sí, Ahora sí, sí, profesora. Sí, entonces, como yo les decía hace un ratito, esta es una estadística, ya, a checar, ya, este es un gráfico que está obtenido del departamento, acá abajo les puse la fuente, Departamento de Estadísticas e Información de Salud. Todas las estadísticas de los hospitales son procesadas y después se van a esta unidad, a este departamento que procesa toda la información de las personas que nacen, que mueren, de que se enferman, ¿ya? Y si ustedes lo buscan en internet por days, van a poder mirar todas las estadísticas, ¿ya? Y acá les traje las causas de muerte en Chile del año 2021, ¿ya? Entonces, de acuerdo con el DEI, Departamento de Estadísticas e Información en Salud, el año 2022 se registró un total de 136.000 muertes y fracción, y la principal causa son las enfermedades del sistema circulatorio, que de todas las muertes que hubo en Chile, son casi un cuarto, 23%. Entonces, es bastante, porque de todas las posibilidades de lo que alguien se puede morir, un cuarto de los chilenos casi se mueren de enfermedades del sistema circulatorio. De los 136.000, 31.000 murieron de enfermedades del sistema circulatorio. En segundo lugar, murieron de neoplasias, es decir, de enfermedades cancerígenas. Después, en tercer lugar, estuvieron las enfermedades del sistema respiratorio, 15.000 y 3. Bueno, acá tenemos una situación especial porque este, el COVID. este factor COVID no existía hasta hace unos años atrás, pero aquí entró casi en el cuarto lugar, que no es menor. Bueno, y después siguen otras que ya son bastante menos frecuentes, como enfermedades del sistema digestivo, los traumatismos, envenenamientos, como enfermedades, o sea, no enfermedades, situaciones tipo accidentes, otros hallazgos anormales en exámenes que no están clasificados como en ninguna enfermedad, y ya en menor cantidad de enfermedades endocrinas, del sistema nervioso central y cinturino. Pero si ustedes comparan las enfermedades del sistema circulatorio con las otras, van a ver que son mucho más frecuentes como causa de muerte. Y acá les traje otra fuente que dice lo mismo. Y aquí está, les dejé el link por si ustedes lo quieren ver. Esta es la OMS, que la Organización Mundial de la Salud, que en inglés se escribe World Health Organization, por eso está WHO. Y si ustedes entran acá, van a ver las estadísticas de todos los países. Entonces yo aquí busqué, obviamente, Chile. Entonces, ¿qué dice? Resumen de datos de salud para la República de Chile. Y acá salía como principal causa de muerte, encontré la estadística del 2019. Principal causa de muerte, cardiopatía isquémica, es decir, infarto. ¿Ya? También dentro de lo que estamos hablando, enfermedades cardiovasculares. Eh, y acá eh, dice proporción de muertos por causa amplia, así como por grandes grupos, ¿ya? Entonces, acá sale en primer lugar las enfermedades no transmisibles, que se usa como sinónimo de las enfermedades crónicas, ¿ya? Entonces, eh, aquí vemos la importancia del adecuado control e idealmente prevención de las enfermedades crónicas, porque son la primera causa de muerte. Dentro de las enfermedades crónicas, la principal es la cardiopatía isquémica, es decir, las cardiovasculares. Entonces, es fundamental, idealmente, prevenir su aparición, eh, y si, bueno, si ya aparecieron, lograr un adecuado manejo. Entonces, acá les puse esta imagen porque me pareció súper clara, para poder explicarles un poquito. Dice que la hipertensión arterial entre el 30 y 40% de la población puede ser hipertensa, y ese
porcentaje va aumentando con la edad. Entonces, como dice acá, en la hipertensión, la presión en los vasos sanguíneos se encuentra sobre los valores normales. Cuando más alta es la tensión o presión arterial, mayor esfuerzo debe hacer el corazón para bombear la sangre. Es lo que yo les digo. Ahora, acá hay un dato importante, pero que no tiene que llevarles a confusión, porque a veces suele confundir esto. Acá se dice que la presión ideal es tener alrededor de 120,80, pero esa es la presión ideal, que actualmente se habla de que con esa presión no se producen daños en un órgano del cuerpo, etcétera. Pero eso no es la definición del rango desde donde es hipertensión o no. Esa es la presión ideal. Recuerden que la definición de hipertensión arterial es sobre 140,90. ¿Ya? ¿Qué dice acá? Síntomas. No siempre viene acompañada de signos y síntomas. Por esta razón se dice que mata silenciosamente. Es importante, sobre todo ya después de los 40 años, medir la presión periódicamente. Se habla de una vez al año, por ejemplo. ¿Qué síntomas pueden aparecer? Dolor de cabeza en la mañana, hemorragias nasales, o sea, sangrado, arritmia, acúfenos, que son el pitito que uno escucha a veces en el oído. ¿Qué factores de riesgo existen para la hipertensión? Un factor de riesgo son situaciones o elementos que hacen que una persona tenga más posibilidad de enfermarse de algo. Entonces, ¿cuándo hay más posibilidad de enfermarse de hipertensión? Cuando hay sobrepeso, cuando hay mala alimentación, cuando se consume exceso de sal, cuando hay sedentarismo, es decir, la persona no hace actividad física, con el cigarrillo, el estrés, el exceso de alcohol y como yo les decía, factores que ya a veces el hecho de que nuestros padres hayan sido hereditarios ya a nosotros nos predispone a ser hipertensos si es que no tenemos estilos de vida saludables. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de la hipertensión? Ya algo hemos ido mencionando, el accidente cerebrovascular, ¿cierto? Es cuando hay un derrame cerebral a raíz de que una arteria pequeñita del cerebro con tanta presión se rompe, alteración en la visión, porque la retina también se daña, pérdida de memoria, insuficiencia renal, el daño a los riñones que yo les decía, disección de la aorta. Hay pacientes que pueden, ya sea por los años o porque tienen alguna alteración estructural en la arteria con tanta presión se rompe o se dilata, ¿ya? O sea, primero se dilata, después se rompe, pero también es una situación potencialmente mortal. Enfermedad coronaria. Las coronarias son los vasos sanguíneos que eh, llevan sangre al músculo cardíaco, porque el corazón también necesita que le llegue sangre. Entonces son arterias chiquititas que están como en las paredes y eh, esas arterias chiquititas con la hipertensión arterial también sufren. Entonces hay angina de pecho, que es como ese dolor de pecho, ¿cierto? Insuficiencia cardíaca, que ya les hablaba de esta como incapacidad de hacer su trabajo del corazón, e infarto. Y la enfermedad arterial periférica, que en el fondo las arterias cuando se van alejando del centro del cuerpo son cada vez más pequeñitas. Entonces se dañan con mucha más facilidad que una arteria grande. Eh, entonces también se pueden producir hinchazón de las piernas, eh, trombosis, ¿ya? Entonces, la hipertensión arterial es más que simplemente tener un valor elevado de presión, sino que implica todo esto y tiene graves complicaciones. A ver, dudas respecto a la hipertensión arterial, que vamos a pasar al segundo tema. ¿Hay dudas? Sí, acá.
Entonces, el segundo gran grupo de enfermedades crónicas, ¿cierto? Que son estas de larga data, de progresión lenta, son las enfermedades respiratorias, ¿ya? Aquí nos vamos a concentrar principalmente en uno, bueno, como dice acá, uno siempre tiene más contacto con las enfermedades respiratorias agudas. Eh, el resfriado común, la influenza, eh, otros tipos de gripe, la neumonía, la bronquitis, la bronconeumonía, ¿cierto? Que tiene un inicio de repente, de un día para otro. Hay tos, hay congestión nasal, hay fiebre, ¿cierto? Hay decaimiento y después llegan a un pic de síntomas y pasa. Pero también hay enfermedades respiratorias que son crónicas, ¿ya? Eh, y cuando se vuelven crónicas, lo primero que se piensa como factor de riesgo es que la persona haya consumido cigarrillos por mucho tiempo, ¿ya? Porque una gran parte de las enfermedades respiratorias crónicas, no todas, pero una gran parte surgen a raíz del tabaco, ¿ya? Por ejemplo, como dice acá, eh, un claro ejemplo es que fumar aumenta enormemente el riesgo de padecer dos de las enfermedades crónicas más letales del mundo. Una que es el cáncer de pulmón y otra que es, si hablamos algo en la clase pasada, poquitito, la enfermedad obstructiva pulmonar crónica, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esto significa la EPOC, ¿ya? Ahora, dentro del EPOC hay una serie de como diversas eh, enfermedades que se engloban dentro de este concepto de EPOC, como por ejemplo la bronquitis crónica, ¿ya? El enfisema pulmonar. Se- Cuando se habla de EPOC pueden englobar estas otras enfermedades, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Son enfermedades crónicas graves en las que el desenlace suele ser fatal, ya que derivan en insuficiencia respiratoria. Así como yo les decía que el corazón llega un momento que está tan afectado que no es capaz de enviar la sangre a todo el corazón y decimos que es insuficiente su trabajo, por lo tanto hablamos de insuficiencia cardíaca, también existe lo que se llama insuficiencia respiratoria, que en el fondo los pulmones, el sistema respiratorio, no es capaz de cumplir su función, que principalmente es oxigenar la sangre, ¿ya? Para que la persona, ese oxígeno llegue por la sangre a todos los tejidos, ¿ya? Entonces se habla de insuficiencia respiratoria. Ahora, hay otras enfermedades respiratorias que, como dice acá, no están ligadas la mayoría de las veces al tabaquismo, como puede ser el asma. De hecho, el asma muchas veces se diagnostica en la infancia, ¿ya? Por lo tanto, no tienen necesariamente relación con el tabaquismo, que hay adultos que también son asmáticos, ¿ya? Dice este trastorno es crónico ya que no tiene cura, aunque la gravedad y la frecuencia de los episodios asmáticos pueden reducirse con el uso de medicamentos. Ya, entonces vamos a partir por el EPOC, o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eso significa que, como dice acá, es un conjunto de enfermedades pulmonares, ¿ya? Como yo les decía, puede ser bronquitis crónica, enfisema. Y la característica principal que tiene es que obstruyen la circulación del aire. Por eso se llama obstructivo, ¿ya? O sea, el aire no puede circular como lo haría normalmente, porque hay una obstrucción. Eso quiere decir que si los bronquios, por ejemplo, tendrían que ser de este tamaño, están así, por decir algo. Entonces, el aire encuentra esa obstrucción y no puede pasar con normalidad, ¿ya? Eso, como dice acá, dificulta la respiración. El enfisema y la bronquitis crónica son las afecciones más comunes que forman parte de la EPOC. Y el daño que se genera en los pulmones es irreversible,
¿ya? Eh, si bien el paciente puede estar con su EPOC compensada con el uso de broncodilatadores a través de los PUF, estos medicamentos que salen presurizados, si se usa la aerocámara, ¿cierto? Brumuros, Con el salmeterol. bromurolfato, el salmeterol, el salbutamol y algunos corticoides que también se inhalan, más corticoides orales en algunos casos, como la prednisona, ¿cierto? Hay momentos en que igual se pueden descompensar, como en el caso de algunas infecciones, ¿ya? Si el paciente con EPOC se resfría, le da influenza, se va a descompensar, porque además de la obstrucción que ya tiene, la inflamación que producen los virus o la producción de moco, ¿cierto? Va a dificultar aún más el paso de agua, ¿ya? Entonces, como nosotros lo que tenemos es un bronquio que está más pequeño y que dificulta el paso de aire, los síntomas se van a dar como consecuencia de esta dificultad para respirar y van a ser, acá, van a ser dificultad para respirar, sibilancia, que es un sonido como un silbido, ¿ya? Sobre todo cuando el paciente inspira, pero que no siempre se escucha así como a simple, sin instrumento. Ya a veces es necesario auscultar con el fonendoscopio para poder escuchar. Y lo otro es tos crónica y también con mucosidad crónica en la, ¿ya? O sea, siempre se escucha eh, como un poco de giro. Que en algunos pacientes puede ser poco, en otros más, pero también hay producción de secreciones bronquiales crónicas. Como dice acá, los inhaladores de rescate y los esteroides, que son los corticoides, como la prednisona, ya sea orales, es decir, en pastillas, o inhalados en los pus, pueden controlar los síntomas y minimizar el daño. Sin embargo, la enfermedad irreversiblemente va avanzando, más rápido, más lento, pero va avanzando. Y ese tejido pulmonar se va dañando y se va haciendo como más difícil de expandir y el paciente progresivamente puede ir teniendo mayor dificultad para respirar, ¿ya? Ahora, a pesar de esa dificultad, es muy importante favorecer la actividad física en este tipo de pacientes. Y cuando digo actividad física, no significa que al adulto mayor que se descuidan lo van a sacar a trotar, sino que la actividad física que él tolere, a lo mejor va a ser solamente, no sé, subir y bajar los brazos, subir y bajar los brazos, no sé, lo mismo con las piernas, o a lo mejor menos que eso. A lo mejor va Mm, solamente lograr en la cama, estirar y flexionar la pierna, estirar y flexionar la pierna, o a lo mejor menos que eso, ¿ya? Pero eh, sí, profesora, porque sus huesitos les duele, suenan. las articulaciones les duelen y a veces tienen muy poquita masa muscular, están muy flexos. Entonces a veces nosotros tenemos también que movilizar, por ejemplo, estirarle el bracito, doblarlo con mucha suavidad porque como usted dice, les duele, ¿ya? Pero es positivo si es que se puede hacer que el paciente con EPOC tenga algún tipo de actividad física. Y acá les traía en el otro Power una imagen parecida a la de la hipertensión, pero del EPOC que también me parece súper claro para mostrar. ¿Ven el dibujito de los pulmones? Sí, Sí, Ya. sí. Bueno, entonces dice enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no reversible, causada principalmente por el humo del tabaco, como dijimos, principalmente, ¿ya? El término engloba la bronquitis crónica, que es el estrechamiento de los bronquios, como les decía, y en su grado más severo, cuando ya está más avanzada, puede producir incapacidad o muerte, ¿ya? ¿Qué lo causa? Como dijimos, el tabaco o la inhalación de humos, por ejemplo, también en el lugar de trabajo puede ser. Generalmente se produce el daño cuando
una persona tiene exposición a estos humos por más de 10 años. Hay también factores genéticos, lo que yo les decía, lo que uno trae en su ADN y la edad, ¿ya? Porque el EPOC es una enfermedad que es netamente de adultos. Es más frecuente a partir de los 40 años, ¿ya? Entonces aquí en este lado vemos lo que yo les intentaba mostrar recién con la mano, que en el fondo. Este es un bronquio sano, ¿ya? Los bronquios son estas ramitas que se ven como adentro del pulmón, que son cada vez más finas y que reparten el aire, ¿ya? Por todos los pulmones. Entonces, si nosotros cortamos un bronquio y lo miramos, es como una manguerita, ¿cierto? Que tiene harto espacio al centro para transportar el aire. Pero cuando hay una bronquitis crónica, esta manguerita ya no tiene tanto espacio al centro, porque el bronquio está inflamado permanentemente. Entonces, el espacio a través del cual hay disponibilidad para que pase aire es mucho menos, ¿ya? Entonces, por eso es la sensación de falta de aire, la dificultad para respirar. Y como el aire pasa por un espacio tan estrecho, el aire filtra, ¿ya? Por eso se sienten las sibilancias. Y por eso, por ejemplo, cuando los pacientes se resfrían, imagínense esto que ya está inflamado, con una inflamación mayor causada por una infección, y más las secreciones bronquiales. O sea, que aumentan mucho los síntomas de dificultad respiratoria. Entonces, bueno, y lo otro que ocurre, además de la bronquitis crónica, ¿cierto? Que está dentro de la EPOC, es el enfisema pulmonar, que quiere decir cada uno de estos bronquios, los más delgaditos, al final tienen esta estructura que es como una mora, ¿ya? Tiene como una forma de una mora, ¿cierto? Pero por dentro es hueco. Por ahí circula el aire, van unos vasos sanguíneos y por ahí pasa el oxígeno a la sangre para ser distribuido a todo el. Entonces, esta estructura, a raíz de la enfermedad misma, se deforma. Y eso se llama el sistema pulmonar, ¿ya? Y acá están los principales síntomas: la tos con mucosidad, la dificultad para respirar, los silbidos al respirar o sibilancias, la fatiga, sensación de cansancio, porque si no está llegando suficiente oxígeno o si hay dificultad para respirar, la persona se va a sentir con fatiga ante esfuerzos que no son tan intensos. O se va a cansar a subir escaleras, o se va a cansar solo al caminar, ¿ya? Y se puede llegar a sentir también como una presión en el pecho, a raíz de Duele las costillas, claro, con el esfuerzo duele de mucho las costillas. Yo tengo eso, mi papá también, y es ya, horrible. la sensación de falta de aire. Sí, Yo también tengo una persona cercana que lo tiene. Es, es bien sí. Y, como y, intensa la experiencia. sí, hoy día yo hablé, bueno, disculpe, hoy día hablé con mi papá y mi papá comete el error de que aún fuma a escondido, ya Ah, está con oxígeno dependiente. ya, Entonces le dolía tanto hoy día que estaba de guata. Digo, claro, pero parecía. ¿Qué dice? lo busca. Ah, Pame se incorporó a la clase ahora. Se me llegó la luz. Ya, qué bueno que se puede incorporar Pame. Mm, Eh, claro, claro, con el tabaquismo, o sea, mucho más difícil el manejo de los síntomas porque es una de las causas. Entonces, sí, cuando es muy doloroso. estamos tomando años, Mm, es difícil, pero hay que ser regular con los medicamentos, tratar de hacer un poquito en la medida que lo permita la actividad física, leve, aunque sea leve, pero lo más importante es ser regular con los medicamentos y tratar de evitar la exposición a todo tipo de sustancias irritantes. Incluso, sí, por ejemplo, el cloro para la limpieza del baño, eh, las pinturas, todo lo que puede irritar estos aromatizantes que uno enchufa, o estos que uno enchufa para matar los zancudos, todas esas sustancias son irritantes para las vías respiratorias.
Entonces exacerban. Ya, entonces, Pero- Y todo eso viene solamente por la enfermedad respiratoria, ¿no? sí, sí, así es. Así es porque todo, Además que es progresiva en el tiempo, entonces no para, claro, no no hay para. posibilidad de revertirlo, siempre va avanzando, siempre va a ser mayor la intensidad. Mm, sí. A cuidarse nomás y a cuidar también a su papá, que ojalá, Ah, no, mi papá no, ya no pesca, ¿no? pero yo me cuido harto, Ya, pero igual me complica, pero obvio. me cuido, o sea, cuidarse. Pero para mí es más difícil porque vivo en el campo, entonces Ah, sufro cuando llegan los moscos, acá hay mucha chimenea, yo no puedo ah, tener chimenea. la calefacción, claro, Sí. ¿no? Y Bueno, la, las hierbas, las flores, la tierra. sí, sí. Ya, ánimo ahí nomás con eso, Blanca. No, yo ya estoy asumida de qué tiempo. Yo me atiendo en el hospital del tórax, así que Ya, tengo un buen médico ah, cabecera por lo menos. qué bueno, qué bueno. Ya, entonces, ese es uno. Ya es cierto, la época en que decimos que es una enfermedad adulta, ya después de los 40 años ya aumenta el riesgo de presentar. Pero hay otra enfermedad que es el asma, ¿ya? Y el asma es una enfermedad que habitualmente se diagnostica en la infancia, ¿ya? Como dice acá, es una afección en la que las vías respiratorias de una persona se inflaman. También se estrechan, lo mismo, los bronquios que tendrían que ser, por ejemplo, de este tamaño, se estrechan y producen mayores cantidades de secreción mucosa, secreción bronquial. Y todo eso, el estrechamiento más las secreciones, dificultan la respiración, ¿ya? La diferencia es que esta disminución del tamaño de los bronquios no es permanente, sino que hay crisis de asma o ataques de asma y es en ese momento cuando los bronquios se achican y se producen todos estos síntomas, ¿ya? Hay distintos niveles de asma, como dice acá, puede ser leve o puede ser un asma severa que interfiera como en la vida diaria, todos los días de la persona, ¿ya? Eh, y en el caso de que una crisis asmática no sea bien controlada, puede incluso llegar a la muerte sobre todo en los niños, de todos los niños. El asma puede causar dificultad para respirar, dolor de pecho, tos o sibilancia. En el fondo, los síntomas son muy similares porque se produce lo mismo, un estrechamiento de los bronquios, pero acá no es algo permanente, sino que hay un crisis, hay un momento en que la persona se le genera este estrechamiento de los bronquios. Y generalmente es debido a la exposición a algo, algún desencadenante, como puede ser, no sé, pues hay personas que, que tienen alergia al polvo, eh, A los gatos. a las caspas de animales, de gato, de perro, y la presencia de ese elemento les desencadena la crisis. Ahora, ¿qué pasa con las crisis? También se pueden tratar igualmente con inhaladores, como el salbutamol es el que primero se usa como el de elección, es el medicamento de elección, es el salbutamol. Pero también se pueden usar corticoides también o tomar corticoides, ¿ya? Que lo que hacen es mantener un poco más estable la enfermedad y prevenir las crisis. Y les traje un videito corto del asma y con eso nos vamos a nuestro receso. Déjenme ponerlo. Eh, ustedes cuando yo lo ponga me dicen si se escucha o no. Sí se ve, Ya. a ver si lo escuchamos. Sí.
El asma o enfermedad reactiva de las vías respiratorias es un trastorno crónico que obstruye la respiración debido a la inflamación de los bronquios, que son los principales pasajes de aire de los pulmones. En Estados Unidos, del 3 al 5% de los adultos y del 7 al 10% de los niños sufren de asma. Los ataques agudos de asma causan aproximadamente 5.000 muertes por año. En las personas con asma se producen 3 cambios en las vías respiratorias pulmonares. El primero es la inflamación o hinchazón, razón por la cual la vía respiratoria se inflama y produce una mucosidad espesa. La inflamación provoca la constricción de los músculos que rodean las vías respiratorias, que a su vez se tornan más estrechas. Este estrechamiento también se conoce como broncoespasmo. El tercer cambio consiste en una mayor sensibilidad de las vías respiratorias. El paciente con asma se vuelve extremadamente sensible a la caspa de los animales, al polen, al aire frío, al humo del tabaco, para mencionar solo algunos factores. Los pacientes con asma deben desarrollar un plan de acción con medicamentos junto al médico para controlar los síntomas y minimizar los ataques. Ya, ven que era cortito, pero me gusta este video porque muestra a través de las imágenes como de manera bien gráfica el bronquio, cómo se estrecha, cómo aparece la mucosidad, y donde permite entender mejor todos estos síntomas que presenta la crisis asma. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer nuestro receso. Son las 8:08. Vamos a tomar 15 minutos como las veces anteriores, así que a las 8:23 nos encontramos de nuevo. ¿Ya? Ok. Nos vemos en un rato. Ok. Ok.
Regresamos del receso, la última patita de la clase. Entonces vamos a pasar al siguiente tema, que es el cáncer. ¿Ya? El cáncer es como una de las enfermedades crónicas más conocidas, ¿ya? A diferencia de las anteriores que en muchas ocasiones el cáncer sí se termina curando, ¿ya? Como dice en la diapositiva, hay muchos tipos de cáncer. Cualquier tejido u órgano en el cuerpo puede ser afectado por un cáncer, por lo tanto hay muchos tipos diferentes. Y eh, hay algunos tipos, por ejemplo, que son más frecuentes en la infancia, otros en la adolescencia, otros en la edad adulta. Hay algunos que pueden darse en adolescentes y adultos, otros más en niños, etcétera, ¿ya? Pero como dice acá, más del 75% pertenecen a los 20 que son los más comunes, ¿ya? Em, y dentro de esos están el cáncer de pulmón, el de mama, el colorectal, que es de colon y recto, por eso colorectal, de próstata, de piel, de estómago. Esos son algunos de los más frecuentes. Hay otros también, como los linfomas, por ejemplo, como el cáncer testicular, que a edad como de adolescencia, adulto joven también es frecuente, pero los que están ahí son los más importantes. Ahora, como afectan tejidos tan distintos, tienen causas diferentes, ¿ya? Y no todos pueden ser prevenibles, pero algunos sí. Y acá en su power les aparece principalmente descrito el cáncer de pulmón y el cáncer de mama. El cáncer de pulmón, generalmente, como dice ahí, ya habíamos hablado anteriormente, se presenta en personas fumadoras. No en su totalidad, pero generalmente se presenta en personas que han tenido el hábito de tabaquismo. Ahora, dentro de cada tipo de cáncer, como es el ejemplo del cáncer de pulmón, hay distintos subtipos, ya como clases. Y los más frecuentes en el cáncer de pulmón son los que se mencionan acá, que son el de células pequeñas y el de células no pequeñas, que en el fondo es una definición del tipo de célula afectada, de cómo la célula responde a los fármacos. eh, Así principalmente se, se van definiendo estas como subclases, ¿ya? Las causas del cáncer de pulmón, como dice acá, puede ser el tabaquismo, pero también el tabaquismo pasivo, es decir, cuando uno está permanentemente aspirando el humo de tabaco, pero sin que uno sea fumador. A eso se denomina tabaquismo pasivo. Y también la exposición a ciertas sustancias y, por supuesto, la genética, es decir, eh, qué tanto riesgo tenemos nosotros de enfermar de cáncer si es que lo hemos heredado. ¿Cuáles son los síntomas que llaman la atención en una persona y que lo lleva a consultar para hacer el diagnóstico? Es la tos, que puede incluso presentarse con sangre, puede tener dolor en el pecho, sibilancias y la pérdida de peso, que la pérdida de peso no es solo del cáncer de pulmón, sino que es un signo más o menos transversal a una gran cantidad de cáncer, ya la pérdida de peso. Ahora, estos síntomas pueden incluso no aparecer en etapas eh, iniciales, sino que aparecer cuando el cáncer está ya más avanzado. Ahora, los tipos de cáncer, como son tejidos u órganos muy diferentes, también tienen formas de enfrentarse distintas, ¿ya? Pero a grandes rasgos, los tratamientos para el cáncer pueden ser la cirugía, en donde se extrae el tumor o se extrae parte del tumor, la radioterapia,
que es cuando el paciente se somete a un tratamiento en el cual se pone bajo una máquina que lanza un haz, como un rayo de, vale la redundancia, rayos, eh, o por ejemplo puede ser un haz de cobalto, que es una sustancia química, y esa luz, así como un láser, por explicárselo de alguna forma, pero que no se ve, ataca y quema, entre comillas, a las células. ¿Ya? También está la quimioterapia, que es un tratamiento que se puede hacer endovenoso como también oral, pastillas, y que es un medicamento que ingresa al cuerpo y mata a las células cancerosas. Sin embargo, también mata a otras células que son de rápido crecimiento y que eso genera muchos efectos secundarios, como la baja de defensa, como la anemia, como tener facilidad a hacerse moretones porque bajan las plaquetas, etc. ¿Ya? También está la inmunoterapia y la terapia farmacológica dirigida a eso, ¿ya? Eso a grandes rasgos. Una Diga, consulta, ¿a qué se refiere inmunoterapia? la inmunoterapia es un tratamiento a través de anticuerpos principalmente, que son estas sustancias pertenecientes al sistema inmune y que ayudan a como marcar las células cancerígenas y que el cuerpo las pueda ir eliminando. ¿Se ¿Y entiende? esas son ambulatorias o son Generalmente endovenosas? hay en presentación endovenosa, pero también hay algunos que se ponen de manera subcutánea, ya con una inyección acá en el brazo, y que se ponen cada cierto tiempo. Ya, Y eso en el fondo ya, es como una bandera para el sistema inmune para que pueda trabajar sobre esas células. Esa es la ok, inmunoterapia. gracias. De nada. Y en general estos tipos de tratamientos son los que existen para los distintos tipos de cáncer, pero cómo se van a enfocar, con qué medicamento, cuántas dosis, cada cuánto tiempo, va a depender del tipo de cáncer, ¿ya? Por ejemplo, los medicamentos con los que se hace quimioterapia no son los mismos para el cáncer de pulmón que para el cáncer de mama o que para el cáncer de colon, ¿ya? Y lo otro que yo les decía, la cirugía puede extirpar el tumor completamente o parte del tumor. Y cuando se logra extirpar solamente parte del tumor, ahí, por ejemplo, el resto de las células se puede, como les digo, quemar, entre comillas, con radioterapia o reducir con quimioterapia. O a veces, si en las imágenes que se toman antes, un escáner, una resonancia, etcétera, se ve que el tumor va a ser muy difícil de sacar con cirugía, se puede hacer quimioterapia o radioterapia antes de la cirugía. Entonces el tumor se achica y cuando ya se ve que es más fácil de extirpar, se hace la cirugía. Y después se puede volver a hacer quimioterapia. Es como bien personalizado. Va a depender de las características del tumor, su tamaño, su forma, el tipo de células, etc. ¿Ya? Bueno, y en segundo lugar está el cáncer de mama, que es uno de los más conocidos y que de hecho es uno de los que tiene las campañas más conocidas de prevención, ¿cierto? Porque se habla, incluso está esto del mes rosa, en donde se da acceso como masivo a las mamografías, ¿cierto? Se hace el llamado a las mujeres mayores de 40 años que vayamos a hacernos la mamografía, bla, bla, ¿cierto? Porque es un cáncer muy prevalente y que aunque a ustedes les parezca llamativo, no solamente se da en las mujeres, sino que también se da en hombres. Porque si bien el hombre no tiene la glándula mamaria desarrollada y aumentada de tamaño, pero igual tiene una glándula que no está desarrollada, pero existe. Entonces igual se puede dar un cáncer de mama en hombres. De hecho, yo tuve un paciente, cuando trabajaba en oncología, yo tuve un paciente que lo tratamos con quimioterapia por un cáncer. Es poco frecuente, pero existe, ¿ya? Eh, Ahora, los signos y síntomas también son mucho más conocidos a raíz de estas campañas que se hacen masivas para la detección temprana del cáncer, y que son
sentir un bulto, como un porotito que le dice uno, un nódulo en una mama, que se siente como más denso, más duro del resto del tejido. Eh, Pueden haber cambios en el aspecto de la mama, en el aspecto de la piel, se vea como piel de naranja, que hay que por ejemplo al poner los brazos detrás de la nuca se vea como un movimiento, o al poner las manos en las caderas también se vea un movimiento. No sé si alguien quiere preguntar algo o se le abrió el micrófono para que lo... Eso no lo puedo... Profesora, Sí, en el cáncer de mi mamá fue ay, parece. ¿Quién me estaba hablando, Natalia o yo? Judy. Sin querer la Sí. silencié. Dígame. Sí, es que en el cáncer de mi mamá apareció súper rápido. Es que mi mamá, yo estaba acá, ¿verdad? En Chile y mi mamá estaba en Perú. Y no me decía nada y cuando yo la traigo de paseo, vine a veces cada 3 meses, 2 meses, le sentí una pelotita chiquitita. Bueno, y mi mamá dice que pensó que era una glándula Ujú. o una membrana, algo Sí. pensó, pero no pensó que era eso. Y después de 3 meses ¿Mm? creció como un huevito de codorniz, ¿qué dice? Uy, muy grande, Sí, así, súper rápido. rápido. Y cuando fui a verle aquí en el hospital, Ajá, me dijo que ya no podía hacer nada pero porque ya tenía cáncer grado 4 y hasta ahora está estoy aquí con metasta- mi mamá. Es súper feo. Ya se le abrió, se le partió, goteas sangre. Ay, no. Es dolor para mí ver eso. Igual pasó con mi mamá. Oh, ya entiendo. Ya entiendo yo. Bueno, yo trabajé en oncología unos años y claro, a veces eh, ya no hay mucho más que hacer y ahí lo que se hace con los pacientes, que seguramente lo que se hizo con su mamá, es pasar a la unidad o al programa que se llama de cuidados paliativos. Cuando un paciente con cáncer ya se establece a través de las evaluaciones que no se puede curar, el objetivo en este caso es disminuir los síntomas, ¿ya? Para que la persona tenga menos dolor, para que esté más confortada, para que ojalá tenga la menor cantidad de complicaciones posibles, y todo el tratamiento va a estar enfocado a eso, principalmente al alivio del dolor. Y justo llegó ese tema ¿Mm? y como que me agarró a fondo a mí. Mm, Es como lo veo, lo trato. Y disculpe, profesora. No, tranquila, Judy. Después, si quiere, si tiene alguna duda, me puede escribir, no tengo ningún problema. Me puede escribir por Sí, interno si usted tiene profesora, alguna duda, gracias. ¿ya? Así que ahí si en algo la puedo apoyar, me escribe, Gracias, profesora. de nada. Eh, entonces, eso es lo que se puede ver, ya cambios estructurales, que uno dice, bueno, hay como un hijito, hay como un porotito, y ahí hay que consultar y hacer los exámenes correspondientes, ¿ya? Del cáncer yo también les traje una imagen que es como bien explicativa. Ay, ay, es ahí sí, más chica. Entonces, en el fondo, las células normales tienen al centro, todas las células tienen el ADN, ¿cierto? Que es nuestro material genético. Y cuando se produce un daño, la célula, en forma natural, como mecanismo natural del cuerpo, sufre lo que se llama apoptosis, que es como, entre comillas, un suicidio. La célula dice, ay, se me produjo un daño en el ADN, entonces me tengo que morir, porque no me puedo multiplicar si es que tengo mi ADN dañado. Pero hay ocasiones en que esa célula con daño sí se empieza a reproducir. Y al empezar a reproducirse, se va generando el cáncer. Esa célula con su ADN dañado se transforma en célula cancerosa y se va dividiendo.
y se divide, se divide, se divide, como dice acá, con una actividad excesiva. ¿Y qué es lo que vemos acá? Las células normales se dividen normalmente y hay una que tiene un daño en su ADN que no es capaz de repararse, entonces apoptosis o suicidio celular. Pero si eso no ocurre, se empieza a dividir, a dividir, a dividir y a tener más mutaciones, más cambios en su ADN, más cambios, hasta que ya empieza un crecimiento incontrolable. Y ahí se generan tumores, los tumores cancerosos. Eso es lo mismo, ¿ya? La misma imagen. Y así se va generando el tumor, en el caso de los tumores sólidos, porque también hay tumores de células sanguíneas, ¿ya? Pero esto acá trata de mostrar un poco la formación de tumores sólidos, ¿ya? Y el último gran grupo de enfermedades son las enfermedades neurológicas, que vamos a ver hoy, ¿ya? Y las enfermedades neurológicas, eh, como dice acá, son las que cumplen mejor con la definición de enfermedad crónica, porque vamos viendo que hay una instalación lenta de la enfermedad, que los síntomas, a lo mejor parte un síntoma muy leve que hace consultar, se hace el diagnóstico y la persona todavía no tiene muchos signos o síntomas de la enfermedad y de a poquito van apareciendo, se van haciendo más intensos, hasta que llega un momento en que se requieren medicamentos, hasta que la persona pierde funcionalidad, pierde la capacidad de autovalencia, pierde capacidades cognitivas del pensamiento, de la memoria, y todo progresivo, cada vez más y por largo tiempo. Entonces, por eso dice que las enfermedades neurológicas son las que mejor cumplen con esta definición de enfermedad crónica, ¿ya? Además, que como dice acá, sus daños son irreversibles. Son los trastornos que afectan al sistema nervioso, es decir, el cerebro, ¿cierto? Los nervios y la médula espinal, ¿ya? Ahora, como se afecta el cerebro y los nervios, se terminan afectando todas las funciones que tienen que ver con la capacidad de moverse, con la información que el cerebro manda a través de los nervios al resto de nuestro cuerpo. Y eso no solo significa caminar, sino que también puede ser dificultad para hablar, para tragar, e incluso algunas enfermedades neurológicas pueden afectar la capacidad de respirar. Y eso termina siendo la causa de muerte, ¿ya? Ahora, no todas terminan de esa forma y como dice acá, no siempre tienen signos tan severos o síntomas tan severos, ¿ya? Pueden, como dice acá, incapacitar en mayor o con menor intensidad, pero en algunas ocasiones no se llega a poner en peligro la vida, sino que son solamente estos síntomas o signos que causan alteración del funcionamiento, ¿ya? Pero no necesariamente llegar a afectar la capacidad para respirar, como en otros, ¿ya? Entonces acá en su PowerPoint aparecen descritas dos, pero también se mencionan la esclerosis múltiple y el ELA, así que yo les traje dos imágenes como la de la EPOC para que podamos hablar un poquito de ellas y comprenderlas más. Entonces, yo creo que de estas ustedes ya han tenido experiencias y las conocen un poco más, ¿cierto? Pero el Alzheimer, que también se le ha dado harto énfasis mediático, se habla de la prevención del Alzheimer y se como da a conocer bastante. Es una enfermedad progresiva, como dijimos que es típico de las enfermedades que afecta a la memoria y también a otras funciones, ¿ya? ¿Qué pasa acá con el Alzheimer? Que las neuronas, que son las células cerebrales, para poder lograr el funcionamiento del cerebro y del cuerpo, tienen que comunicarse entre ellos, tienen que lograr mandarse mensajes. ¿Ya? Esa es la forma en que se comunican, ¿ya? Pero hay una sustancia que se genera en las personas con Alzheimer que como interfiere en esta comunicación entre las neuronas.
¿ya? Entonces, las neuronas, además de esta como interferencia para comunicarse, también se van como desgastando, lo que uno llama que se van degenerando y finalmente se mueren. Entonces, toda esta situación finalmente afecta la capacidad de memoria, también otras funciones mentales, ¿ya? Porque además de la pérdida de memoria, los pacientes con Alzheimer también se empiezan a desorientar, empieza a haber confusión, ¿ya? Eh, entonces, por eso se habla del Alzheimer como una demencia, ¿no? Porque hay desorientación, hay confusión, entonces eh, el paciente muchas veces, como uno dice en términos como simples o coloquiales, está perdido en el tiempo y en el espacio. Y eso es a raíz de esta dificultad para comunicarse en las neuronas, de que se van degenerando y se van muriendo. Y a raíz de la muerte de las neuronas, también el cerebro se va reduciendo, va cambiando su estructura, ¿ya? Profesora, Para- por eso es lo que ellos traten de recordar y puede llegar como ¿cómo puedo decir? Como dos palabritas y se olvidaron de nuevo sí, todo. sí, sí. No sé si con ustedes o con otro curso lo hablaba de estos videos que han circulado mucho en redes sociales sobre el efecto de la música en los pacientes con Alzheimer. No me acuerdo si fue con No, ustedes o no. No sé, no, recién estamos hablando con usted. no sé si los han visto, pues si no lo han visto, búsquenlo, porque en el fondo les ponen a los pacientes música como de su época de juventud, como de sus mejores tiempos, como dice uno. Y ellos de Es verdad, como para hacer un recordatorio, profesora. sí, pero la expresión Mm. de ellos les cambia, pero mucho. Voy a ver si los puedo buscar y se los traigo en la próxima clase, porque de verdad que es como que reviven por unos minutos. Entonces, si ustedes de repente les toca cuidar a un paciente con Alzheimer, vean si pueden hacerlo. Lo voy a buscar y se los voy a traer la próxima, ¿ya? Entonces, del Alzheimer, mientras acá hago el cambio de pantalla, vayan poniéndome en el de acá del Zoom los que están presentes para la lista. Mientras yo busco acá lo que les quiero mostrar de lo ahí ven el otro Power. Sí, Ya, acá les voy a mostrar un video. A veces el trabajo puede volverse muy complicado, a menos que uses Monday.com, una plataforma para la gestión del trabajo. Ah, este video es sin... ¿Sabías que la enfermedad No tomen en cuenta. Estaba pensando en otro video. Sigan escuchando. de Alzheimer es un padecimiento degenerativo del sistema nervioso central en el que hay un deterioro de las funciones cognitivas como la memoria a corto plazo y el aprendizaje? En México hay más de 350.000 afectados y cerca de 2.030 detecciones al año. El 99% de los casos de Alzheimer es de tipo esporádico, el 1% es de tipo hereditario o familiar. El Alzheimer de tipo familiar tiene causas genéticas, mientras que el de tipo esporádico tiene como factores de riesgo la edad, un traumatismo cráneoencefálico, vida sedentaria, estimulación cognitiva pobre, la obesidad y la diabetes. Las neuronas sanas contienen, entre otras, una proteína llamada tau, que presenta anormalidades en las neuronas enfermas. Por otro lado, en el cerebro de los pacientes con Alzheimer se presentan cúmulos de la proteína beta-amiloide. En el cerebro sano podemos observar un córtex cerebral y un hipocampo normales, y en el enfermo se presenta una dilatación y atrofia cortical severa de los ventrículos, así como atrofia en el hipocampo. Por tanto, hay un deterioro en las funciones cognitivas como la memoria, el razonamiento, el juicio y el lenguaje. El grupo de la doctora Clorinda
Voy a devolver ahí un poquito porque esto, más que se aprendan los nombres, etcétera, esta es la alteración como estructural, como en la forma del cerebro de la, de la que yo les hablaba. Ustedes se fijan acá, esto rosado es la corteza, la capa más externa, se llama corteza, igual que la corteza de un árbol, lo que está más afuera. Y en un cerebro, en un céfalo sano, está como gruesa, como muy pegadita cada camino al otro, y acá, ustedes se fijan, está muy delgada y hay espacios acá entre. Es porque el cerebro, al perder las neuronas, va perdiendo estructura. Y esta parte blanca, también, si ustedes se fijan, hay cambios. Hay cambios y aquí hay unos espacios. No se alcanzan a ver tanto por el color, que se llaman ventrículos, por donde circula el líquido cefalorraquídeo, que es el que está alrededor del cerebro y de la mente. Y acá están muy agrandados. Entonces, la muerte de las neuronas termina afectando la estructura del cerebro. Y todo eso causa lo que se empieza a mencionar acá, la pérdida de memoria, del lenguaje. El juicio y el lenguaje. El grupo de la doctora Clorinda Arias Álvarez del Instituto de Investigaciones Biomédicas estudió el efecto que tiene el consumo de dietas altas en grasas saturadas y el colesterol en las regiones cerebrales relacionadas con el Alzheimer. Los estudios realizados han mostrado que un consumo alto en colesterol favorece la sobreproducción de la beta amiloide en la corteza cerebral. En la neurona enferma, la placa que forma la proteína beta amiloide puede dañar la sinapsis y así disminuir la comunicación entre las. Eso es lo que yo les decía. Esta sustancia que mencionan, que se llama beta-amiloide, se acumula y eh, hace como interferencia en las células, en las neuronas, y evita que se puedan comunicar fácilmente. Entonces, cuando esta sustancia se acumula, se generan los síntomas del Alzheimer. Las neuronas. Posteriormente, esas neuronas pueden morir agravando el problema de la enfermedad del Alzheimer. Para retrasar la aparición de esta enfermedad, se recomienda tener actividad intelectual y social, realizar ejercicio físico y tener una alimentación baja en grasas saturadas, ya que un estilo de vida saludable puede tener efectos positivos para prevenir esta enfermedad. Bueno, y lo mismo que hablábamos con las enfermedades cardiovasculares, que el hecho de tener estilos de vida saludables es un factor que protege contra el desarrollo de estas enfermedades. Por eso es tan importante el tema del ejercicio, de la alimentación saludable, etc. ¿Ya? Y en segundo lugar, acá se menciona el Parkinson, que también es un trastorno del sistema nervioso central, es decir, del cerebro, la médula, que afecta el movimiento principalmente, y que la forma más evidente en que uno ve que un paciente tiene Parkinson es por los temblores. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Que hay un daño también en las neuronas y este daño hace que haya una baja, haya un déficit de una sustancia que es un neurotransmisor que se llama, que son estas sustancias que por las que se comunican las neuronas, que se llama dopamina. Entonces, al haber niveles bajos de dopamina, se generan los síntomas del Parkinson. Perdón, como dice acá, la enfermedad suele comenzar con el temblor en una mano, pero finalmente se terminan generando una serie de síntomas que van más allá del temblor en las manos, como puede ser pérdida de equilibrio, lentitud al moverse, rigidez, que también les voy a mostrar en una imagen. Y claro, si bien los medicamentos pueden controlar este temblor, pero no van a frenar el avance de la enfermedad. Ya como el ejemplo que yo les daba al inicio de la diabetes. Podemos tener muy controlada la glicemia, pero la persona sigue siendo diabética. ¿Ya? Entonces, eh, acá hay un dibujo que yo les quería mostrar, que también, ay, se me pasó. Ahí está. Es bien ilustrativo sobre el Parkinson. Entonces, acá está lo que hablábamos, ¿cierto? El temblor, los movimientos lentos, la rigidez, pero hay otros eh, síntomas, como por ejemplo
las expresiones de la cara también disminuyen porque la misma afectación de la musculatura. Hay disminución del parpadeo, lo que puede provocar también molestias oculares. También puede terminar en un deterioro cognitivo, demencia. La voz también se afecta porque la laringe, que son nuestras cuerdas vocales, también son músculos. También necesitamos músculos para poder tragar, por lo tanto también hay dificultad para tragar. Obviamente hay dolor en los músculos, la postura del cuerpo cambia, hay este fenómeno que se llama hipotensión ortostática, que es cuando la persona se pone de pie, rápidamente le baja mucho la presión y se puede desmayar. Obviamente hay trastornos al caminar, por el movimiento lento, porque arrastran los pies, y todo eso obviamente puede terminar afectando el ánimo, con depresión y con ansiedad. Entonces, es harto más allá de solamente un temblor de manos, ¿ya? Y los medicamentos pueden controlar el temblor, pero no van a curar la ansiedad, ¿ya? Yo igual les traje, como se menciona en el Power, a esta enfermedad, pero no se detalla, pero igual les quise traer unas imágenes para que ustedes la conozcan, que es esta enfermedad que tenía Stephen Hawking, por eso es tan conocido, ¿ya? Que es la ELA, que se llama esclerosis lateral amiotrófica. Esto, como les digo, estaba solo mencionado en su Power, así que, como yo les he dicho, lo que entra en la prueba es lo que está en el Power de ustedes. Esto yo se los traigo porque creo que siempre es bueno saber un poquito más, o por si alguien tiene interés en saber más, ya, pero no es parte de lo que entra en la prueba. Es una enfermedad en que se van muriendo las neuronas encargadas de hacer mover el cuerpo, ya, que se llaman motoneuronas. Entonces, eh, como dice acá, los músculos se empiezan a debilitar y se empiezan a paralizar, ¿ya? Entonces, ¿qué vemos en los pacientes? Debilidad muscular, tics, calambres, dificultad y finalmente discapacidad en los brazos, en las piernas, dificultad para tragar, para hablar y finalmente termina como nosotros para respirar necesitamos mover músculos, como lo vimos en la clase pasada, la persona termina no pudiendo respirar y necesita apoyo ventilatorio y finalmente el apoyo ventilatorio no puede ser eterno tampoco porque no hay capacidad de volver atrás. Entonces, se ha visto que hay fármacos, por ejemplo, como el que mencionan acá, que puede ayudar a prolongar un poco la expectativa de vida, pero la enfermedad va a seguir avanzando igual. Entonces, es una enfermedad muy agresiva, muy agresiva, ¿no? Y también se mencionaba la esclerosis múltiple, que acá yo les dejé un video, ¿ya? Es muy claro sobre la esclerosis múltiple, como les digo, no está detallado en su Power, pero para el que quiera aprender más sobre eso, se los dejo ahí. Dudas, consultas, algo que quieran. Sí, veo que me pusieron aquí varios presentes. ¿Alguna duda? Si no hay ninguna duda, acá tengo los registrados presentes. Ustedes saben que igual yo aquí saco la foto de los participantes, además de lo que ustedes me pusieron como presente. Ya. Entonces, ahí Marcela también me puso presente. Ya. Entonces, chicas, porque ya Carlos se retiró, así que terminamos la clase. Espero hayan aprendido harto hoy. Después viene esta semana de receso, así que logren descansar, que disfruten los días feriados, si es que no les toca trabajar, que tengan unas bonitas fiestas y nos vemos de vuelta del receso. ¿Ya? Que estén muy bien. Aquí alguien más me dejó presente. Que lo pasen lindo, muchas gracias. De nada, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Chao, que la pasen chao. bien. Cuídese.